La materia se llama caracterización de recursos energéticos. Esta primera unidad ya lo hemos platicado en las semanas anteriores. Está muy enfocada a la parte de la caracterización y el uso de recursos energéticos provenientes de la biomasa residual. En el caso de esta primera unidad, está básicamente enfocado a las cuestiones relacionadas con el uso de la biomasa residual, pero particularmente de esa biomasa residual, estaremos hablando como tal de la biomasa proveniente de los residuos que se pueden generar en nuestra casa, aunque también obviamente hay opciones de la utilización de otro tipo de biomasa que no necesariamente se genere en nuestro hogar. Para que nosotros podamos caracterizar un conjunto de residuos, debemos de considerar que en México existe normatividad para que nosotros podamos hacer esa caracterización. Antes de seguir avanzando, ¿qué es caracterizar? Bueno, el concepto de caracterizar tiene que ver con identificar los componentes. En este caso también tenemos que identificar el potencial que en el caso de los residuos que nosotros pudiéramos tener o pudiéramos usar, mejor dicho, para la obtención de energía, ya sea en un proceso de pirólisis, ya sea en un proceso de gasificación o en procesos como lo puede ser la obtención de biogás a partir de residuos. Nosotros particularmente en México tenemos algunas normas que nos van a permitir que nosotros caractericemos los recursos, en este caso residuos, para que podamos tener un mejor control y podamos identificar el potencial que nosotros tenemos para la obtención de esos residuos y la energía a partir de esos residuos, mejor dicho. Entonces tenemos, por ejemplo, la norma 5 de la NMX 15, perdón, de protección del ambiente, que es el muestreo. ¿Cómo vamos a obtener la muestra de nuestros residuos para poder nosotros caracterizarlo? Posteriormente tenemos la norma 22, que es donde como tal ya tenemos la caracterización y cuantificación de los productos. Es decir, nosotros ya en esta etapa ya podemos determinar cómo está constituido nuestros residuos para poder caracterizarlos y poder saber el potencial que nosotros tenemos para la generación de estos residuos. Posteriormente tenemos la norma 61, que es la norma que nos va a permitir determinar la generación de los residuos. ¿Por qué es importante conocer la generación de los residuos? Obviamente para determinar el potencial que nosotros podamos tener en cuanto a este tipo de recursos, pero también no podemos llegar simplemente a sacar los residuos de una casa o no podemos simplemente a llegar y pedirle a una persona que nos dé sus residuos. Tenemos que existe una metodología para que nosotros podamos hacer esto. Y tenemos también la norma 91, que es la de contaminación del suelo, que nos habla de los términos. Entonces, ahorita vamos a estar revisando por partes cada una de estas diferentes normas. Las definiciones, bueno, por principio de cuentas platicamos que la caracterización no solamente es determinar la composición, sino también cuantificar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta caracterización tiene que ver con determinar la proporción de cada uno de los componentes de los residuos sólidos, es decir, qué cantidad de cada residuo yo tengo, qué cantidad de materia orgánica, qué cantidad de papel, qué cantidad de plásticos, qué cantidad de textiles, etcétera, etcétera. La siguiente definición dice la generación, que es la cantidad de residuos sólidos originados en una determinada fuente, es decir, en una casa, en un negocio, qué cantidad de residuos se generan en esos lugares. Y por último, dentro de esta diapositiva tenemos también el concepto de residuo, que aquí, si ustedes recuerdan, yo les decía que un residuo es aquel proceso, aquel elemento que podemos valorizar, que ya no nos sirve a nosotros, pero que podemos valorizar. Si ustedes leen esta definición, aquí ya esta definición de residuos del año 85 y la norma de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos salió a principios de la primera década de este año. Bueno, a principios de la primera década, de esta década que estamos este, pasando. Por ahí de 2010 salió esta ley y nos habla de que esta ley, lo que nosotros vamos a tener que hacer, o que la definición del residuo nos dice que es aquel producto cuya calidad ya no es posible incluirlo de nuevo en el proceso en donde se generó.
Entonces, si ya tenemos esta característica que ya no es considerada como tal como un residuo, o mejor dicho, como un producto de alta calidad, pues en ese momento lo que nosotros lo llamamos como un residuo. Tenemos el residuo sólido municipal, que es particularmente donde nosotros nos vamos a estar guiando para determinar estos residuos, que los residuos sólidos urbanos, que ahorita ya le llamamos residuos sólidos urbanos, pero en el 85 eran llamados como los residuos municipales. ¿Por qué les hablo que es del 85? Porque estas normas no se han actualizado desde hace 35 años, entonces sí hace falta una actualización, pero de todos modos tenemos que seguir ampliando estas normas o ocupando estas normas porque son las que están vigentes. Entonces el residuo municipal va a ser todo residuo que se genere en casas habitación, parques, jardines, vía pública, demoliciones y que no tienen las características técnicas especiales o las características para ser considerado como un residuo peligroso. ¿Qué necesitamos para hacer nuestra caracterización? Bueno, necesitamos báscula de piso, bolsas de polietileno, que son las bolsas estas de grandotas negras para que utilizarlas, las palas, bieldos, overoles, guantes de carnaza, que estos son equipo de protección personal. Necesitamos escobas, botas de hule, que también es equipo de protección, casco, mascarillas protectoras y necesitamos papelería. Esas papelerías son básicamente hojas de campo que nos van a con las cuales nosotros vamos a estar registrando cada uno de los diferentes residuos que estamos identificando y que estamos caracterizando. Entonces, por principio de cuentas, es el material que nosotros necesitamos para la caracterización de los residuos. La caracterización de los residuos lo vamos a hacer en 3 etapas. La primera es la etapa del muestreo. La segunda va a ser la etapa del proceso de cuarteo. Y la tercera va a ser el proceso de selección de subproductos, que ahorita vamos a estar revisando.